El día de ahora vamos a hablar sobre la comunicación. Este era uno de los temas más amplios en la tutoría de lenguaje y literatura. Sin embargo, el día de hoy vamos a especificar el tema del origen del lenguaje. Como siempre, pueden hacer llegar sus preguntas o dudas a través del chat y yo voy a tratar de irlas contestando lo más rápido posible. Para empezar, la clase del día de hoy vamos a ahondar un poquito en el concepto de comunicación, ¿verdad? Definir cómo vamos a entender la comunicación. Podemos decir que la comunicación es una acción consciente que consiste en intercambiar información entre dos o más participantes. ¿Cuál es el objetivo de esta acción? Pues el objetivo es transmitir o recibir información u opiniones distintas. Es muy importante que hagamos énfasis en esta parte de acá de recibir la información, porque luego más adelante en la presentación vamos a profundizar en esta parte. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar. Luego se pasa a la composición del mensaje. El mensaje es lo que queremos comunicar, lo que queremos dar a entender. Luego pasamos a la codificación de este mensaje, la transmisión de la señal. Luego el receptor de la comunicación hace esta recepción de la señal, decodifica el mensaje y finalmente interpreta el mensaje. Toda esta parte de acá, la parte final, se lleva a cabo por medio de un receptor. Entonces, si se fijan, comunicarnos, a pesar de que para nosotros es algo bastante cotidiano, es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Tenemos una serie de pasos que son clave fundamental para que la comunicación de nuestro mensaje, sea verbal, sea no verbal o sea escrito, pueda llegar al receptor y que el receptor haga la interpretación adecuada y la decodificación adecuada de nuestro mensaje. En un sentido más general, podemos decir que la comunicación es la unión y el contacto con otros seres. Y se puede también definir como un proceso mediante el cual se transmite una información desde un punto a un punto B. Su propósito o su objetivo se pueden denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir una idea. Los comunicadores tienen como función entregar información que sea verídica y que sea capaz de ser confirmada por al menos 3 fuentes, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos ya en el ámbito profesional, un comunicador siempre tiene como su función vital entregarnos información que pueda ser verificada por al menos 3 fuentes. Desde un punto de vista más técnico, entendemos por comunicación el hecho de que un mensaje originado en el punto A llegue a otro punto distante del punto A en el espacio o en el tiempo. Por lo tanto, la comunicación implica la transmisión de una determinada información. Si vemos acá, tenemos 3 partes claves que son un emisor, un receptor y la información que nosotros deseamos transmitir. Como ya hemos visto acá, tenemos una definición un poco más técnica de la comunicación, tenemos la comunicación como nosotros la conocemos en los medios. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en la acción de intercambiar información entre los humanos, ¿verdad? En eso nos vamos a centrar. Para poder hablar de la comunicación, tenemos que hablar del origen del lenguaje. Tenemos que indagar un poco más, tenemos que profundizar en cómo se originó el lenguaje. Los seres humanos
poseen una estructura cerebral y psicológica que nos permite aprender diferentes lenguas. Recordemos que para este efecto vamos a definir a las lenguas como los idiomas. Si se fijan, a diferencia de los animales, nosotros poseemos físicamente esa capacidad de poder aprender una lengua diferente a nuestra lengua materna o la que hemos aprendido desde que hemos nacido. Los homínidos superiores, es decir, los humanos, parecen ser el único grupo de nuestra especie que hemos podido desarrollar un lenguaje con una estructura sintáctica bastante estricta. Y esta habilidad la tiene el Homo sapiens, que somos nosotros, ¿verdad? Y estará caracterizada por un aumento craneal, articulaciones más desarrolladas y sobre todo por la aparición del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? No solamente la vida en sociedad del ser humano le obligó casi que a la creación de un lenguaje, sino que también fisiológicamente nosotros tenemos una capacidad que nos hace distintos, tenemos una estructura física que nos permite, contrario al resto de los seres vivientes, podernos comunicar, poder transmitir ideas, poder transmitir información a otros seres. Siempre hay como ha existido, ¿verdad? Una cuestionante de si hubo en el inicio de la humanidad una lengua original que fuera común para todos los humanos, de la cual evolucionaron todas las demás lenguas o todos los demás idiomas. O por el contrario, nos preguntamos si todas las lenguas humanas que conocemos en la actualidad aparecieron en varios lugares distintos, ¿verdad? Esta es una cuestión abierta y en realidad es un debate teórico en el cual muchísimos profesionales han estado estudiando y debatiendo a través de la historia, ¿verdad? Este debate se llama el debate sobre la monogénesis y la poligénesis lingüística. Por monogénesis vamos a entender que no solo había la existencia de una lengua única o un idioma que era común para todos los seres humanos, sino que la teoría de la monogénesis nos dice de que es posible reconstruir algunos aspectos de esa lengua común para todos los humanos, ¿verdad? Esta es la característica principal de los teóricos monogenetistas, ¿verdad? Toda la humanidad tenía una lengua común en el inicio y pues de ella derivaron todas las demás lenguas que nosotros conocemos en la actualidad. Por el otro lado, la teoría de la poligénesis nos indica que pues las lenguas nacieron en diferentes lugares en momentos distintos y que no hay básicamente una relación de origen entre ellas, ¿verdad? Sino que se remontan a orígenes diversos. Vamos a tomar el tema de la oralidad primaria. ¿Qué es la oralidad primaria? Pues hasta el momento de la creación de la escritura tenemos que recordar que el lenguaje y la comunicación oral y la escritura surgieron en momentos distintos, ¿verdad? No surgieron al mismo tiempo, sino que se fueron desarrollando en momentos históricos distintos. Pero hasta el momento de la creación de la escritura existía una necesidad para la sociedad humana, aún siendo primitiva, existía la necesidad de almacenar de alguna forma toda clase de información, ya sea en la memoria colectiva o en la memoria de la sociedad como tal, o en la memoria de cada uno de los seres humanos, existía la necesidad de almacenar información, ¿verdad? Y esta necesidad de almacenar información para el futuro, para la posteridad, llevó a la creación de mapas lingüísticos. ¿Cómo podemos definir estos mapas lingüísticos? Bien,
Uno de las primeras es las fórmulas, ¿verdad? Vamos a encontrar las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Las fórmulas eran una introducción oral, breve y acompañada de música, a partir de la cual se engancha una exposición extensa de todo aquello que recuerda. Actualmente utilizamos las fórmulas para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque suele ser una manera fácil y bastante sencilla de poder memorizar cierta información, ¿verdad? Ya todos creo que lo hemos escuchado en algún punto de nuestra vida, que cuando están estudiando para un examen, preparándose para alguna prueba académica, es común que nos recomienden como enlazar cierta información con una melodía o con una tonada que nos permita ir recordando y haciendo como esta cadena entre la información que necesitamos recordar y esa melodía, ¿verdad? Esta no es una técnica nueva, sino que esto, como lo podemos ver, tiene origen en la sociedad primitiva, ¿verdad? Fue uno de los primeros mapas lingüísticos que existió. Luego, los nombres de lugares y personas. Los nombres propios hacen referencia a nombres de diferentes lugares y, a pesar de ser limitados, son clave para memorizar qué existe en el sitio mencionado. Si ustedes se fijan, algunos de nuestros nombres, algunos de nuestros apellidos, siempre son palabras que nosotros también utilizamos como sustantivos comunes, ¿verdad? Como campos, reyes, etcétera, ¿verdad? Todo esto, de nuevo, tiene su origen en esta oralidad primaria. Se hacía una asociación entre un nombre de una persona o un nombre de un lugar para recordar información que nos era específica para ese lugar o para esa persona. Y luego, pues, tenemos la poesía como último mapa lingüístico, y quizás no necesariamente el más importante, pero sí es súper relevante porque pues hasta el momento sigue siendo un género literario que seguimos utilizando, ¿verdad? Que trasciende o ha sido capaz de perpetuarse en el tiempo. Y tenemos acá diferentes tipos de poesía, ¿verdad? Poesía histórica, poesía religiosa, poesía mitológica. Disculpe que la interrumpa. ¿Será que ha cambiado de página o está en la misma página? Sí, estoy en la misma diapositiva. Es que como hablas de poesía y todo eso, digo, pero no cambia de página. Y yo, ¿será que? Porque me salí y después me conecté, va. Ah, ok. Y, No. Pero sí, aquí vamos bien, tranquila. bueno, está bien, gracias. Ok. Continuamos, chicos. Decíamos que siempre estamos acá en el origen del lenguaje, ¿verdad? Estamos viendo cuáles han sido esos puntos en el que se empezó a originar el lenguaje. Luego mencionábamos que dentro de el origen y este debate de si todas las lenguas vienen de una sola o si estas se originaron en diferentes lugares en diferentes tiempos, pues decíamos que se nace el concepto de la oralidad primaria, ¿verdad? En esta oralidad primaria decimos que es la necesidad del ser humano de crear el lenguaje, ¿verdad? Mucho antes de que se creara la escritura, que fue posterior, ¿verdad? No surgieron al mismo tiempo, estaba la necesidad de crear un lenguaje. Y aquí mencionábamos que como el principio de ese lenguaje era enlazar cierta información con la música, enlazar cierta información con un nombre de un lugar o un nombre de una persona para hacerlo más fácil de recordar, o en su defecto, pues decíamos que la poesía también, como ya lo hemos visto en algunos otros temas de la misma tutoría del lenguaje, pues la poesía ha servido para hablar ya sea de hechos reales
o de hechos imaginarios, ¿verdad? Ahí por eso les mencionaba que la poesía es parte de cómo se originó el lenguaje. ¿Por qué? Necesitábamos pues transmitir de una generación a la siguiente cierta información y no había cómo escribir un libro como lo tenemos ahora, no lo podíamos buscar en redes sociales, no había un motor de búsqueda como Google, entonces se hacía de manera oral, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de comunicación. Habiendo definido la comunicación como la transmisión de un mensaje desde un emisor hacia un receptor que lo decodifica y lo interpreta, vamos a ver que hay diversos tipos de cómo comunicarnos. Vamos a hablar específicamente de tres. En este contexto vamos a hablar de la comunicación no verbal, la comunicación verbal y la comunicación escrita. Como decíamos, la comunicación verbal y la comunicación escrita surgieron en momentos históricos diferentes. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El lenguaje oral fue el primer evento y luego más adelante surgió la escritura. ¿Cómo vamos a definir la comunicación no verbal? Es bastante sencillo, chicos. Es todo aquel tipo de acciones que nosotros hacemos que no son necesariamente palabras, pero que sí transmiten un mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que la persona no esté emitiendo palabras, yo puedo comprender un mensaje, ¿verdad? Esta persona está expresando una idea, un sentimiento, una opinión a través de un signo no lingüístico y yo lo decodifico, lo interpreto y me apropio de ese mensaje. Como un mimo. Exactamente, podría ser como un mimo y también podría ser como cuando nosotros estamos enojados y en vez de contestar con una palabra, contestamos con un gesto, ¿verdad? La otra persona es capaz de entender lo que nosotros queremos decir a través de ese gesto. O por ejemplo, ustedes pueden determinar si una persona está enojada o está triste o está alegre, dependiendo de sus expresiones faciales, de su expresión corporal, de la mirada, etc. Entonces, todos estos elementos forman parte de la comunicación no verbal. Nos dice nuestro concepto acá. La comunicación no verbal consiste en transmitir significados o ideas o información, como lo hemos llamado anteriormente, en la forma de mensajes no verbales, que quiere decir no utilizando palabras. Se utilizan signos no lingüísticos. Ejemplos de esta comunicación no verbal incluye los gestos, las expresiones faciales, es decir, nuestro rostro, la expresión corporal, nuestra postura y en general cómo nosotros manejamos nuestro cuerpo, el contacto visual y la manera de vestir incluso, ¿verdad? No solamente son signos no lingüísticos que vienen de nuestro cuerpo en sí, sino que de factores externos, como incluso la manera de vestir. Y también tenemos acá incluido la comunicación por medio del tacto y el lenguaje corporal. Creo que el lenguaje corporal es algo que nosotros escuchamos muy a menudo. Por ejemplo, nos puede servir para nosotros analizar una imagen. Si ustedes están viendo una fotografía o cualquier tipo de imagen, ustedes se fijan en estos signos no lingüísticos que acabamos de mencionar acá y ustedes pueden hacer una interpretación de un mensaje, ¿verdad? Si yo presento acá una imagen, ustedes son capaces de decir si la persona de la imagen está triste, está alegre, si está enojada, si probablemente está enferma, si esta persona es rica o es pobre, etc. Podemos hacer una interpretación bastante amplia, bastante grande de un mensaje a través de la comunicación no verbal.
Tenemos que recordar que el propósito o el objetivo de la comunicación no verbal no es ser como ella un medio único de comunicarnos, sino que su objetivo es complementar o ilustrar un mensaje para poder reforzar o enfatizar la intención de ese mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente la comunicación no verbal acompaña o complementa de cierta manera a la comunicación verbal. Ustedes saben que pueden hacer un experimento, tratar de no hacer ningún tipo de gesto con las manos al hablar. Es bastante difícil porque ya es parte de nosotros acompañar la comunicación verbal con este tipo de signos no lingüísticos que hemos visto acá, que son no verbales, ¿verdad? Incluso a veces nos ayuda a entender mucho mejor. Puede ser que a ustedes les haya pasado que están en una clase, no están sentados en los asientos de enfrente, sino que están hasta atrás, y puede que no hayan entendido la idea del maestro al 100% las palabras, pero tal vez algún gesto, alguna expresión facial o alguna expresión corporal les hizo comprender esa idea. ¿Por qué? Porque es complementario y pues contribuye de gran manera a reforzar las ideas y a reforzar el objetivo del emisor del mensaje. Luego, pues es de gran ayuda para el receptor del mensaje para que haya una mejor decodificación del mensaje que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que se comprenda el mensaje tal cual el emisor lo quiso decir. Si se fijan, muchas veces la comunicación no verbal o la ausencia de comunicación no verbal presenta un reto o puede ser incluso problemático a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, cuando lo hacemos a través de un medio escrito. Por ejemplo, cuando ustedes envían un mensaje de texto. Imagínense que ustedes envían un mensaje de texto sin ninguna ayuda visual, es decir, sin utilizar ninguna imagen, sin utilizar ningún sticker, ningún emoji, nada. Únicamente ustedes envían un texto. Es bien difícil para la otra persona, para la persona que recibe, saber a cabalidad cuál era la intención o cuál era el estado de ánimo de la persona que lo envía. Porque no tenemos la capacidad de escuchar el tono de voz, no tenemos la capacidad de ver la expresión facial, no podemos ver gestos. Es por eso que muchas veces la comunicación escrita tiende a ser malinterpretada y puede llevarnos a tener o a presentar una dificultad al relacionarnos con otras personas, ¿verdad? Es por eso que a veces utilizamos estos recursos no verbales como un emoji, como un sticker, como un GIF, o dibujamos una carita con las teclas, etcétera, para poder ayudar al receptor de este mensaje a decodificar de manera adecuada y a interpretar el mensaje tal cual nosotros lo queremos enviar. Luego viene la comunicación verbal, que son las palabras, ¿verdad? Sería prácticamente hablar. ¿Qué es la comunicación verbal? Pues es utilizar las palabras como signos. En la diapositiva anterior veíamos que utilizábamos gestos, expresiones faciales, forma de vestirnos, etcétera, como signos. Acá lo vamos a utilizar palabras. El lenguaje humano lo podemos definir como un sistema de símbolos o signos lingüísticos. La palabra lenguaje en sí se refiere además a las propiedades comunes del lenguaje. Por ejemplo, esta materia se llama lenguaje y literatura porque vamos a estudiar estas propiedades, características y reglas que son comunes al lenguaje. Con estos signos, ¿qué es lo que representamos? Pues representamos los objetos y los hechos de la realidad. Nosotros utilizamos las palabras para
poder describir todo lo que nosotros percibimos de la realidad, sean estas cosas que somos capaces de ver o cosas que no somos capaces de ver. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de hablar de algo que no se puede ver, por ejemplo, nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, utilizamos los signos lingüísticos para describir la realidad tal cual nosotros la percibimos. Y pues uniendo estos signos o uniendo estas palabras bajo una serie de reglas gramaticales, construimos mensajes más complejos. ¿Cuáles son estos mensajes complejos? Pues son las oraciones, ¿verdad? Nosotros articulamos palabras, luego unimos estas palabras de acuerdo a reglas que ya conocemos y así construimos un mensaje más complejo que se llama oración. Con la oración, nosotros ya no solo representamos un objeto o un hecho de la realidad, sino que ya representamos un pensamiento o una idea. Si se fijan, la complejidad del lenguaje se da porque los signos tienen la capacidad de ser unidos de manera ilimitada, ¿verdad? Hay tantísimas opciones en las que nosotros podemos combinar estos signos para poder hacer nuestros mensajes cada vez más complejos. La mayoría de los idiomas en el mundo, tal cual existen, pues utilizan sonidos y gestos y los utilizan como símbolos que posibilitan la comunicación con otros lenguajes. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, a pesar de que tal vez nuestra lengua sea diferente, hay gestos y sonidos que son comunes y que nos permiten comunicarnos a través de un lenguaje independientemente de cuál sea nuestra lengua. Por ejemplo, hay signos universales como para decir sí, para decir no, etcétera, ¿verdad? Este tipo de signos trascienden a la lengua y nos permiten comunicarnos con otras personas que no tengan el conocimiento para comunicarse verbalmente con nosotros. Claro, existen ciertas excepciones. Por ejemplo, en el caso de el lenguaje de señas, ¿verdad? Sí puede que, como una coincidencia, nosotros tengamos la capacidad de podernos comunicar con una persona que tiene discapacidad auditiva. Sin embargo, sería bastante difícil. Más que para la persona con la discapacidad, sería bastante difícil para nosotros poder expresar mensajes completos a través de únicamente la comunicación no verbal. ¿Se imaginan que yo trate de dar esta clase utilizando únicamente comunicación no verbal? Se me haría casi que imposible, ¿verdad? Pero hay símbolos o hay gestos súper sencillos que sí pueden trascender los idiomas. Fundamentalmente, la comunicación verbal es oral, utilizando las palabras pronunciadas con la voz, pero también puede ser escrita. En la escritura, ¿qué es lo que hacemos? La escritura transforma los sonidos que nosotros articulamos en letras y pues las palabras pronunciadas, tal cual lo estoy haciendo yo, en palabras gráficas, como lo encuentran ustedes acá en las láminas de apoyo, ¿verdad? Para cerrar, vamos a hablar de la comunicación escrita. ¿Por qué la dejamos de último? Porque decíamos que incluso históricamente esto fue tuvo una aparición posterior en la historia, ¿verdad? La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, tiene una manera diferente de realizar la interacción entre el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque esta interacción no es tan directa. Por ejemplo, si yo me comunico verbalmente, es 99.9% probable que
haya alguien que va a recibir ese mensaje, ¿verdad? Es súper probable que por lo menos una persona va a recibir ese mensaje. Sin embargo, y casi que en tiempo real, ¿verdad? Sin embargo, al hacer la comunicación escrita, puede ser que nunca o tarde mucho tiempo en que el receptor encuentre ese mensaje. Por ejemplo, ustedes pueden escribir algo, esconderlo y puede que nunca nadie reciba ese mensaje. Puede que nunca nadie, aunque ese escrito perdure en el tiempo, pueda que nunca nadie lo encuentre y sea capaz de decodificar e interpretar ese mensaje. En cambio, en la comunicación verbal, si es más directa, es en tiempo real y hay una gran probabilidad de que por lo menos vamos a tener un receptor. A través de la historia, este tipo de comunicación, es decir, la comunicación escrita, se ha desarrollado gracias al impacto de la tecnología y la ciencia. Es bien importante y resalto esa parte porque tenemos que darnos cuenta que la escritura como tal ha tenido muchísimos cambios y estos cambios vienen dados por la tecnología y la ciencia. Cada vez se va modificando más. Si se fijan, cada generación tiene una manera muy particular de comunicarse de manera escrita. Probablemente a nosotros que hemos utilizado mucha más tecnología, nos comuniquemos escritamente de una manera más informal, utilizando muchas abreviaciones, haciendo cambios de letras que no son gramaticalmente correctos, etcétera, ¿verdad? Pero esto viene dado gracias al impacto de la tecnología y la ciencia. Hago una pequeña pausa para leer una pregunta acá. Dicen, ¿a qué se refiere con signos de lenguaje? Los signos de lenguaje quiere decir que son aquellos símbolos que nosotros vamos a utilizar para comunicar algo. Por ejemplo, si yo pensemos en esta situación, yo estoy en un restaurante y estoy comiendo, y el mesero viene y me pregunta si quiero más agua. Estoy comiendo, tengo la boca llena, sería de muy mala educación responderle de esa manera. Entonces utilizo un signo de lenguaje, ¿verdad? Con la mano le indico que no, ¿verdad? No puedo comunicarme verbalmente, pero sí estoy utilizando un signo de lenguaje que la otra persona va a ser capaz de entender. Ahora imaginémonos que estoy en un restaurante en otra parte del mundo. Estoy en un restaurante en Francia y me sucede la misma situación. Yo puedo hacer ese signo de lenguaje, ¿verdad? Puedo hacer ese mismo símbolo, ese mismo gesto y hay una gran probabilidad que la persona va a ser capaz de decodificar el mensaje y entender lo que yo le quiero decir. ¿Por qué? Porque ese signo, ese símbolo no pertenece a mi lengua, que es el español, ni es exclusivo de su lengua, que es el francés, sino que es un lenguaje, una forma de comunicarnos que es común para ambos. A eso nos referíamos ahí con un signo de lenguaje. Volviendo acá a la comunicación escrita, decíamos que la manera en que nosotros escribimos ha ido cambiando gracias al impacto de la tecnología y la ciencia. Bueno, este proceso de la escritura se divide en 3 etapas. Las primeras etapas son las etapas, pues obviamente las más primitivas. Acá tenemos en la primera etapa los pictogramas como la forma más primitiva de escritura humana. Si ustedes han tenido la oportunidad más de alguna vez de ver un documental, saben que estos dibujos o signos gráficos normalmente son bien sencillos, son bien básicos, normalmente muestran relaciones entre
las personas y vemos animalitos, etcétera. Y aunque para nosotros sea un signo gráfico súper básico y súper sencillo, sí tiene un significado que tal vez nosotros, que ya nos encontramos en una etapa mucho más avanzada, no podamos entender, pero que sí en aquellas etapas más primitivas tenía un significado. Luego de haber trascendido los pictogramas, que era como la forma más primitiva de escritura humana, se desarrollaron los alfabetos en diferentes lenguas. Si se fijan acá, ya no estamos hablando de un lenguaje tal vez no universal, pero sí que sea más común a toda la humanidad, sino que ya estamos hablando de una lengua, un idioma, ¿verdad? Que pues va dirigido o caracteriza y es entendido por un grupo social bastante específico. Estos alfabetos fueron escritos sobre soportes físicos como la piedra, la cera, la arcilla o barro, el papiro y finalmente su forma más moderna que nosotros conocemos hasta el día de hoy, que es el papel, ¿verdad? Entonces, si se fijan, a medida fue como el conocimiento humano y las habilidades humanas, la sociedad humana transformándose, los medios en los que, o estos soportes físicos que utilizábamos para escribir, se fueron transformando, iniciando con la piedra, que actualmente sería súper complicado y súper tardado para nosotros hacerlo, se fue simplificando hasta encontrar algo que para nosotros hoy en día es sumamente común, que es el papel. Y por último, encontramos la etapa en la que nosotros estamos actualmente, que es la información transmitida a través de medios electrónicos, ¿verdad? Ya no necesitamos tener un soporte físico, sino que tenemos un soporte virtual, tal como ustedes lo están teniendo ahorita para recibir esta clase, ¿verdad? No necesitamos papel, ni piedra, ni arcilla, ni papiro, ni ninguno de esos elementos, sino que a través de un medio electrónico yo puedo comunicarme con ustedes de forma verbal, a través de mis palabras, y de forma no verbal, a través de mi entonación, etcétera, y de forma escrita, ¿verdad? Todo a través de un medio electrónico. Creo yo que ese es como el máximo ejemplo donde nosotros podemos ver la evolución de la comunicación. Luego, vamos a profundizar en el origen de la escritura. Contrario al origen del lenguaje, que sí es un poco más como aquel debate, aquella incógnita de surgió una lengua universal y de ahí se originaron las otras o surgieron todas al mismo tiempo. Acá sí tenemos la certeza de que la escritura, la invención de la escritura se dio en varios lugares del mundo y de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? No había relación entre una y otra forma de escritura, sino que cada sociedad fue encontrando maneras diferentes de escribir, ¿verdad? De plasmar información de manera física, de manera escrita. Las primeras técnicas de escritura se remontan al al cuarto milenio antes de Cristo, ¿verdad? Y ¿a dónde surgió? Pues tenemos que sus orígenes fueron en Egipto, Mesopotamia y China. Si se fijan, estamos hablando de sociedades que aún en sus formas más primitivas fueron sociedades sumamente avanzadas, especialmente cuando hablamos de la sociedad china, una sociedad sumamente avanzada, muy organizada. Entonces, no es de extrañar que ese mismo avance que ellos tenían les llevara a ingeniarse, a inventarse esta manera de cómo plasmar la información oral en un soporte físico. Este sistema que fue creado en el Oriente Medio, en Mesopotamia,
y Egipto, se extendió rápidamente a las áreas culturales cercanas. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, tenemos que recordar que aquí no estamos hablando aún de América, sino que se extendió rápidamente al mundo como era conocido en ese entonces, que pues era Europa, Asia, África, ¿verdad? Entonces a estas culturas se fue transmitiendo este sistema que ya se había creado y pues este sistema originó la mayoría de las escrituras que tenemos actualmente en el mundo. Claro, no todas se conservan tal cual y como se originaron, sino que han venido sufriendo modificaciones hasta llegar al punto en el que las conocemos en la actualidad. En América también apareció la escritura, ¿verdad? No, América no fue ajeno a eso, sino que simplemente que, claro, su descubrimiento y su estudio fue un poco más tardío porque, pues en las épocas primitivas, por ejemplo, en la Edad Media, en la primera parte de la Edad Media, no sabíamos de la existencia del continente americano, ¿verdad? Entonces era imposible para ese entonces hacer un estudio o saber que en otros continentes, que en otras latitudes también habían diferentes tipos de escritura. Teniendo como uno de los primeros ejemplos conocidos de escritura en América, los jeroglíficos de la escritura maya. Para agregar un poco más a esta historia de la escritura, se cree que la escritura nace de la necesidad del ser humano de hacer transacciones, ¿verdad? Entre unas culturas y otras, entre unos pueblos y otros, ¿verdad? Y entonces para poder hacer llevar a cabo este tipo de transacciones, pues debía de haber cierta forma de contrato. Tal vez no el contrato como lo conocemos en la actualidad, pero sí un documento bastante primitivo en el que se plasmara la información de esas transacciones, ¿verdad? Los nombres de las personas que eran los que estaban llevando a cabo la transacción y cualquier otra información que ellos estimaran convenientes. Entonces, esta especie de contratos primitivos se hacían en unas, como en unas vasijas, por así decirlo, de arcilla, ¿verdad? Y en estas vasijas o en estas esferas de arcilla, se empezaba a tallar con símbolos súper sencillos y súper primitivos, nada que ver con las letras como las conocemos hoy, pero con esos símbolos se ponía información determinada. Entonces, si se fijan ahí, ya empieza a haber un tipo de comunicación, porque tenemos un símbolo que para este caso era esferas, conos, cilindros, pues rayitas, puntitos, etcétera, formas súper básicas. Y el receptor de esta comunicación decodificaba esos mensajes e interpretaba la información y ya podía comprender el mensaje, ¿verdad? Entonces, esta fue como el primer uso o las primeras formas de escritura. Luego, pues ya se fue haciendo un poco más compleja. Al igual que en el habla, vamos acumulando signos, los vamos uniendo unos signos con otros y nuestro mensaje se va haciendo más complejo. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿cuál era la comunicación del emisor? Bueno, en la acción de comunicación, el emisor es la persona que envía el mensaje, ¿verdad? Es la persona que quiere transmitir la idea, la información o el mensaje. Esta persona es la que de manera verbal, no verbal o escrita va a hacer
un mensaje seleccionando diferentes signos, ya sean palabras o palabras escritas o palabras pronunciadas, lo envía al receptor, el receptor decodifica e interpreta ese mensaje. Entonces recordemos que como en el ciclo de la comunicación, el emisor es el que envía y el receptor es el que recibe ese mensaje. Entonces, como decíamos, volviendo acá al tema de la escritura, estos contratos primitivos fueron como las primeras formas en las que podíamos observar una escritura. Y si se fijan hasta el día de hoy, cuando ustedes compran una casa o compran una propiedad, el documento que lo valida a ustedes como dueños de esa propiedad, de ese bien, ya sea mueble o inmueble, se llama una escritura, ¿verdad? Hasta el día de hoy se conoce como tal el documento de ese contrato, esa relación jurídica que los adjudica a ustedes como los dueños o arrendatarios de un bien, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen escritura pública, viene de la antigüedad, cuando en estas transacciones comerciales primitivas se plasmaba información sobre una vasija de arcilla, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todo tiene una razón de ser. Bueno, para finalizar, en cuanto al origen de la escritura, podemos decir que para tener una idea en el tiempo, más o menos, en Egipto han sido encontradas placas de marfil y hueso, probablemente que puedan ser indicativas de estos pequeños contratos primitivos que tienen una antigüedad de unos 5.400 años, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la escritura es sumamente antigua, pero aún así, la comunicación verbal, ¿verdad? Y el lenguaje como tal, utilizar signos para poder comunicar algo, es todavía mucho más antiguo, ¿verdad? Siempre el ser humano ha tenido como parte de sí mismo la necesidad de comunicarse, porque somos seres sociales, ¿verdad? Seres gregarios que necesitamos estar relacionados con otros para poder sobrevivir. Bueno, chicos, habiendo definido que la escritura, pues, habiendo visto cómo se originó, cómo fue que nació la escritura, vamos a ver algo un poquito más avanzado. Perdónenme ahí el error de redacción, ¿verdad? Es el origen del alfabeto. Ahí, error de dedo, perdonen. El alfabeto ya fue una forma de escritura un poco más ordenada, más organizada, ¿verdad? La escritura como tal, sin ningún orden, es mucho más antigua que el alfabeto, ¿verdad? Primero teníamos lo que decíamos pictogramas, teníamos símbolos sin ningún orden, que solamente el emisor sabía cuál era su significado, ¿verdad? Pero ya el primer alfabeto formal, como lo conocemos, un sistema de un orden de letras, surgió en Egipto en el año 2000 a.C. y se gestó a partir de los principios alfabéticos de los jeroglíficos egipcios del Sinaí. ¿Qué quiere decir esto? Se formó un alfabeto, pero ese alfabeto no nos lo inventamos de la nada, ¿verdad? Sino que ya esto fue como una sintetización de los jeroglíficos y sus significados. ¿Qué quiere decir esto? Tomábamos una escritura, por decirlo así, de una manera muy general o muy desorganizada y la sintetizamos en un conjunto limitado de símbolos gráficos que vamos a utilizar para comunicarnos. De nuevo, como decíamos en la slide anterior, esto se transmitió o esto fue
fue de alguna manera reproducido en las culturas cercanas. ¿Y cuáles eran las culturas cercanas más avanzadas? Pues para esta época ya sabemos que la sociedad griega y la sociedad romana pues eran de las sociedades más avanzadas, ¿verdad? Entonces vienen los griegos y los romanos y toman inspiración del alfabeto egipcio, ¿verdad? Durante los 5 siglos siguientes se difundió hacia el norte y muchos alfabetos de Occidente provienen de este. Entonces, si ustedes se fijan, el alfabeto tal cual nosotros lo conocemos el día de hoy, pues trae su inspiración o tiene su origen de cierta manera en aquel alfabeto egipcio que fue el primero en ser el primer alfabeto formal, ¿verdad? Entonces de ahí se fue modificando hasta lo que conocemos nosotros el día de hoy. El alfabeto fenicio y arameo también existían y este tenía una característica bien importante que representaban únicamente a las consonantes en un sistema denominado Abjad. Si se fijan, este es un tipo de alfabeto un tanto particular. ¿Por qué? Porque quitemos las vocales de nuestro alfabeto y sería para nosotros bastante complicado poder comunicarnos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, detalles que para nosotros no tienen en apariencia ninguna relevancia, pues sí son elementales para la comunicación. Necesitamos de las vocales para nosotros poder entender a cabalidad un mensaje, ¿verdad? Entonces, la característica que tenían estos dos alfabetos era que solamente representaban gráficamente a las consonantes. El alfabeto arameo, pues, era un poquito más avanzado que el fenicio. En el siglo 7 a.C. surgió como un sistema oficial de escritura del Imperio Persa. Sabemos que el Imperio Persa es uno de los imperios más grandes de la antigüedad, que luego ya pues en el siglo I al siglo V, pues el imperio más grande llegó a ser el imperio grecorromano. Y es probable que el alfabeto fenicio sea el origen de todos los alfabetos modernos de Asia. Entonces, si se fijan, si pensamos en todos los idiomas asiáticos y en todas las escrituras asiáticas, son alfabetos muchísimo más complejos que no necesariamente representan letras, sino que representan muchas veces consonantes o incluso palabras completas, ¿verdad? Entonces, este tipo de alfabeto sí tenía una complejidad mucho más grande y es totalmente diferente al alfabeto egipcio que después se transformó o evolucionó al alfabeto creado por los griegos y romanos, que luego se transformó en el alfabeto que nosotros conocemos. Los 4 alfabetos más representativos del mundo descienden del alfabeto fenicio. Estos son el latino, el griego, el fenicio, el hebreo y el árabe, ¿verdad? El alfabeto hebreo moderno, pues comenzó siendo una variante del alfabeto arameo imperial y el alfabeto árabe desciende del arameo también. Entonces, si se fijan, todos están como bastante relacionados entre sí y siempre, como es característico entre culturas, cada cultura lo fue adaptando de una manera que para ellos fuera mucho más fácil comprenderlo, ¿verdad? Para ir cerrando, vamos a hablar de la teoría de la información. ¿Qué es la teoría de la información? Pues para el estudio
de la teoría de la información, nosotros ocupamos el concepto de comunicación de una manera muy amplia, ¿verdad? Por lo tanto, se consideran todas aquellas formas para la teoría de la información son válidas. Todas las formas que el hombre utiliza para transmitir sus ideas, ya sea la palabra hablada o comunicación verbal, la escrita, que también es verbal, o la comunicación transmitida por teléfono, radio, telégrafo. Esto ya un poco en desfase, y lo actual, pues teléfonos celulares a través de computadores y cualquier otro aparato tecnológico que nos permita transmitir información. También dentro de la teoría de la información se amplía y se incluye la música, las imágenes, los movimientos y los gestos. Si se fijan, la teoría de la información comprende a la comunicación como todas las formas que los seres humanos utilizamos para transmitir ideas. Si se fijan, va más allá de lo estrictamente lingüístico, ¿verdad? Sino que estamos viendo la música, las imágenes, los movimientos y muchísimas otras categorías que no son o no forman parte de lo estrictamente estudiado anteriormente, ¿verdad? Únicamente las palabras, las letras, los gestos, etcétera. No, sino que ya tomamos conceptos que son mucho más culturales. Pues bien, en el proceso de comunicación es posible distinguir por lo menos 3 niveles de análisis diferentes. Tenemos el nivel técnico, el nivel semántico y el nivel pragmático. Estos niveles son pues niveles creados por la teoría de la información. En el nivel técnico, nosotros vamos a analizar los problemas que surgen en torno a la fidelidad con la que la información puede ser transmitida desde el emisor hasta el receptor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan fiel es la interpretación del mensaje respecto a la emisión del mensaje? ¿Será que yo entendí lo que el emisor quiso decir, o será que en este aspecto técnico se perdió esa fidelidad y el receptor pues interpretó el mensaje de manera diferente? Luego tenemos el nivel semántico. En el nivel semántico pues se va a estudiar todo aquello que se hace referencia al significado del mensaje y su interpretación. Si se fijan, en el primer nivel de la teoría de la información, nosotros vamos a ver o vamos a analizar con qué tanta exactitud el receptor pudo interpretar ese mensaje. En el siguiente nivel, nosotros vamos a estudiar el significado de ese mensaje. Y por último, en el nivel pragmático, vamos a analizar los efectos o la influencia o incluso la efectividad del mensaje, ¿verdad? Si se fijan acá, es un proceso más complejo, ¿verdad? Ya no estamos hablando únicamente a un emisor que envía que codifica un mensaje, lo envía, el receptor lo decodifica y lo interpreta. No, aquí ya vamos interpretando cuestiones más de fondo. ¿Con qué exactitud se recibió ese mensaje? ¿Qué significado tenía ese mensaje? ¿Y qué efecto o con qué efectividad se transmitió ese mensaje? ¿Verdad? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la publicidad. La publicidad
es un mensaje que tienen que asegurarse, por ejemplo, un anuncio publicitario. Ese mensaje tienen que asegurarse que nosotros como consumidores lo interpretemos de la manera, de una manera exacta, fiel, que nosotros interpretemos el mensaje tal cual es, que entendamos su significado y que por consecuencia sea efectivo y cause una reacción. Es decir, que nosotros inmediatamente sintamos la necesidad de adquirir un producto o un servicio, ¿verdad? Si se fijan, este es un proceso mucho más complejo, ¿verdad? Es importante que entendamos que la teoría de la información se desarrolla como una respuesta a problemas bastante técnicos del proceso de comunicación. Podríamos decir que es un vistazo más académico al proceso de la comunicación. Sin embargo, se puede aplicar en muchísimos contextos, ¿verdad? Esto se aplica no solamente, no solo lo podemos aplicar acá en lenguaje y literatura, sino que lo podemos aplicar en muchísimas ciencias, ¿verdad? La teoría de la información es bastante fundamental para el estudio de la comunicación como ciencia, y la comprensión de este proceso que, como lo decíamos, a pesar de que para nosotros es súper fácil hablar, es un proceso sumamente complejo, ¿verdad? Entonces la teoría de la información nos ayuda a poder comprender los procesos de la comunicación. Sin embargo, la teoría de la información se queda corta en cuanto a como a un sector bastante específico. ¿Cuál es este sector? Todo el aspecto social, ¿verdad? Si se fijan, acá estamos dejando de lado el aspecto social, sino que es algo bastante técnico, algo bastante científico, un proceso, una serie de pasos ordenados que vamos a seguir. Sin embargo, la teoría de la información en su análisis de la comunicación deja de lado las relaciones sociales, ya sea entre individuos o entre grupos de individuos. Deja de lado la relación entre los medios de comunicación y el poder político, que en la actualidad lo podemos observar. Es muy fácil para nosotros observar esa relación, ¿verdad? Hay una relación directa entre el poder político y los medios de comunicación. Van a influir en nosotros de manera muy significativa cómo percibamos esa información del poder político, de la élite política a través de nuestros medios de comunicación. Esto no es analizado por la teoría de la información. Y algo que la teoría de la información no estudia también es la relación que tiene con otras ciencias sociales. Recordemos que la comunicación como tal se relaciona con muchísimas ciencias sociales. Si se fijan, casi todas las ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con la sociedad, está intrínsecamente relacionado con la comunicación. Bueno, chicos, llegamos hasta acá.